Buenos días a todos, soy Marta Fariña, especialista de contenidos digitales de Aegon. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia a este evento, que para nosotros puede ser un evento realmente muy esperado. Como muchos de vosotros sabréis, el próximo 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental, un día que cobra una relevancia muy especial, sin duda en un año marcado por la pandemia. Y es que el coronavirus no solamente está afectando a nuestra salud física, sino también nos afecta mucho a nuestro bienestar emocional. Y aquí empezamos esta mesa redonda avanzándoos ya un dato. El 60% de los españoles reconoce descuidar su bienestar emocional. Así se desprende del tercer estudio de salud y estilo de vida de Aegon, que esta mañana tenemos el placer de presentaros y que en esta tercera edición analiza sobre todo el impacto que la COVID-19 está teniendo pues, en la salud y en los hábitos de vida de los españoles. Como os decíamos, ponemos en marcha esta mesa redonda para hablar de todo esto y contamos con tres grandísimos profesionales del ámbito de la salud. Vamos a proceder a presentarlos. Ellos son Belén González. Muchísimas gracias, Belén, directora de salud en Aegon. Belén es responsable de la gestión técnica del ramo de salud y de la gerencia médica de la compañía desde el año 2015. Bienvenida, Belén. Buenos días, Marta, y muchas gracias. También tenemos el placer de contar con Nel González Zapico, presidente de la Confederación Española de Salud Mental, también desde el año 2015. Muchísimas gracias, Nel, por asistir. Buenos días a todos y a todas y muchísimas gracias a vosotros. Y por último, contamos con la presencia de Yolanda Cuevas, psicóloga de la salud y el deporte, especialista en mindfulness y coaching. Yolanda, bienvenida. Buenos días, Belén, Marta, Nel, y un placer, ¿no?, poder compartir esta mesa con vosotros. Muchísimas gracias a nuestros tres ponentes, es un auténtico lujo poder contar con vosotros y muchas gracias también a todos los que estáis ahí, ¿vale? Al otro lado, os invitamos desde ya a poder hacer vuestras preguntas a lo largo de esta mesa redonda. Sabed que nosotros, bueno, vamos aquí a hablar de una serie de temas, tenemos muchísimas preguntas por delante que responder, pero al finalizar esta mesa redonda entraremos ya en el turno de preguntas y respuestas, así que por favor, id dejándoos ya a lo largo de la sesión todas vuestras preguntas en el chat que tenéis disponible a través de esta herramienta online, y procederemos a contestarlas pues, con muchísimo gusto. Pues empezamos ya, estamos todos listos, empezamos con el primer bloque de contenidos, tenemos por delante 3 bloques y vamos a empezar analizando pues, el impacto que la COVID-19 ha tenido en nuestras vidas, ¿no?, que es innegable, en nuestras rutinas. Esto es un buen ejemplo. Actualmente muchos de nosotros pues, estamos teletrabajando. Además, el distanciamiento, ¿no?, la prevención nos ha obligado a romper por completo con las rutinas de ocio, a también tener que manejar nuestras relaciones con las personas que queremos, con nuestros familiares y con nuestros amigos de una forma pues, bien distinta a la que lo veníamos haciendo. Y, por supuesto, pues, esta situación, esta crisis sanitaria también nos ha obligado a adquirir hábitos de salud y de prevención, de higiene, que hasta ahora pues eran un poco inimaginables, ¿no?, para todos nosotros. Como expertos, Belén, si te parece, empezamos contigo. Queríamos preguntarte, pues, ¿cómo veis vosotros, ¿no?, que está impactando la COVID-19 a la salud general de los españoles? Pues bueno, muchas gracias, Marta. No cabe duda de que el año 2020 está siendo un año muy complicado para todos, no solo desde el punto de vista sanitario, sino también desde el punto de vista social y económico. En España, el número total de fallecidos hasta pues, el día de ayer ya supera los 32.000 por el COVID-19 y hay ya más de 800.000 personas infectadas por el COVID-19. Es por ello que las autoridades sanitarias están haciendo tanto hincapié en mantener pues, la distancia de seguridad, el lavado de manos, el uso de mascarillas, el uso de geles hidroalcohólicos, bueno, pues estas medidas que están repitiendo constantemente y parece que poco a poco ya empiezan a calar en la sociedad española. Del tercer estudio de salud y vida que hemos realizado en Aegon, se desprende que 7 de cada 10 personas consideran que tienen un buen estado de salud y principalmente lo achacan a las medidas de higiene que se han adoptado para prevenir los contagios por el COVID-19. Llama también la atención que un 44% de los encuestados declaran no considerar que tienen buena salud y esto lo achacan fundamentalmente al estrés y a la ansiedad.
esta percepción también del estado de salud empeora pues, con los baby boomers o las generaciones de más de 56 años, que también tienen una percepción de que su estado de salud es peor que el de las personas más jóvenes. Al igual que los desempleados tienen una peor percepción de su estado de salud, o los viudos también tienen una percepción peor de su estado de salud si los comparamos con las personas que están casadas. También llama la atención si vemos estos datos por regiones. Vemos que, por ejemplo, los cántabros son la comunidad en la que pues sus habitantes tienen una mejor percepción de su estado de salud, y por otro lado pues tenemos en el otro lado a los manchegos, que tienen una peor percepción de su estado de salud. Si comparamos estos datos con los datos del estudio que hemos realizado en el año 2019, las mayores variaciones en esta percepción del estado de salud se producen en La Rioja, donde ha empeorado considerablemente pues, la percepción que tienen de su estado de salud, y en cambio en la Comunidad Valenciana ha mejorado notablemente su percepción. Muchísimas gracias, Belén. Desde luego los datos son bastante llamativos. Nel, te quería preguntar desde tu punto de vista, recordamos que Nel es el presidente de la Confederación Española de Salud Mental. Pues, ¿qué opinión tienes tú al respecto? ¿Cómo ha impactado, repito la pregunta, cómo ha impactado la COVID-19 en la salud general de los españoles? En primer lugar, quiero reconocer el mérito de un estudio como este que presenta en este momento Aegon, porque es importante para conocer, pulsar un poco la opinión y el estado del bienestar de las personas. ¿Cómo impacta una situación totalmente inédita y con tintes trágicos a veces para tanta gente? Tiene una trascendencia fundamental, importantísima. Efectivamente, el confinamiento hubo muchas personas que lo llevan con sorpresa a otras personas que, en el caso de la experiencia que tenemos nosotros, como los datos que tenemos recogidos a través de todo nuestro movimiento asociativo, hay personas que tenían un trastorno mental y que sufrieron un agravamiento de él, y otras personas entraron en una fase de sorpresa que genera estrés, que genera ansiedad y que genera siempre un problema de salud mental. Tiene una parte positiva. Efectivamente, todo el mundo sabemos que hacemos nuestra vida independiente en la unidad familiar, más o menos los espacios son pequeños, hay que repartir los territorios. Nosotros sí encontramos testimonios directos, positivos, de personas con problemas de salud mental que fueron capaces de decir a su entorno familiar: mira, esto es lo que vivo yo normalmente. Yo puedo enseñaros y orientaros en este momento. Esto es algo que a mí me tocó vivir y para vosotros es una sorpresa. Se puede superar. Hicieron apoyo, aconsejaron en entorno familiar con resultados muy positivos. Las personas con problemas de salud mental fueron unas valientes, cumplieron el confinamiento perfectamente, salvo algunos casos muy notorios que vimos en la prensa, que ya se encargan de magnificar, que son casos muy puntuales, pero el resto de la gente perfectamente. Y el resto de la población seguimos expectantes. Todavía no sabemos lo que va a ocurrir. Lo que sí es cierto es que va a haber un gran aumento de los trastornos mentales por esta situación especial. Muy interesante, Nel, que efectivamente, ¿no?, dentro de la preocupación que tenemos que tener, porque esto está afectándonos muchísimo y lo vamos a ir viendo a lo largo de esta mesa redonda, pero sacar ese punto positivo. Estoy completamente de acuerdo contigo, creo que todos en esta mesa en que hemos aprendido, estamos aprendiendo y tendremos, ¿no?, que seguir aprendiendo muchísimo. Entonces, ese punto de vista positivo realmente es muy interesante. Comentabais antes, hablabais precisamente del estrés y de la ansiedad, Nel, creo que en tu intervención lo decías, y justo viene a colación pues, un dato que se desprende de este estudio de salud y estilo de vida de Aegon, y es que el 22% de los encuestados dicen sentir estrés y ansiedad cuando están alejados de sus rutinas durante un periodo largo de tiempo, e incluso un 21% de los encuestados dicen sentirse más tristes de lo habitual. Son porcentajes importantes, llamativos. En este punto, Nel, si te parece, seguimos contigo. Queríamos preguntarte, pues, ¿qué impacto concretamente tiene esta situación tan delicada que estamos viviendo en el bienestar emocional de las personas? El bienestar emocional de las personas es algo que nos planteamos ahora a toro pasado. Lo que está clarísimo es que el bienestar es un derecho, es la antesala de la salud mental. No hay salud sin salud mental y esto está descuidado. Nosotros pensamos desde la Confederación que debe de ser un asunto prioritario
y que debe de existir una intervención en el ámbito educativo donde a los niños y a las niñas se les enseñe a manejar estas cuestiones, porque efectivamente un duelo es un duelo y una situación vital estresante nos ocurre a todo el mundo, y parece ser que en el mundo en el que vivimos todo eso justifica el éxito, todo lo justifica, y la frustración viene detrás de los hechos que no alcanzan ese éxito social, económico, de toda clase. Por eso nosotros pensamos que se debe educar a la población, se debe de apoyar, se debe de promocionar adecuadamente la salud mental, y se debe de considerar el bienestar mental como un derecho. Y por eso hay que poner manos a la obra. Es una decisión política, y nosotros, la sociedad en general, sí podemos reivindicar que se nos apoye, sobre todo como dije antes, se eduque a nuestros niños o nuestras niñas para que sepan que la vida es la vida. Yolanda, muchas gracias, Nel. Yolanda, como psicóloga de la salud, además eres especialista en coaching. ¿Qué puedes decir tú a este respecto? Bueno, para mí es importante destacar que el estrés es un mecanismo, ¿no?, de respuesta, es la reacción del cuerpo a un estímulo, a un desafío, a una demanda, ¿no?, real o imaginada. Y cuando se produce, ¿no?, en su justa medida, es bueno y saludable y genera satisfacción, mejora la actividad cardíaca y la resistencia física, ¿no?, así como la actividad mental, y esto se llama eustrés. El cerebro está programado para la supervivencia, es velcro para lo negativo y teflón para lo positivo, y malinterpreta, ¿no?, muchas de las señales del día a día, ¿no?, de forma fatalista, o se engancha a la rumiación, a dar vueltas, a imaginarse, ¿no?, pues el peor de los escenarios, y este cóctel pues promueve, ¿no?, emociones difíciles, pensamientos negativos que restan, que debilitan la salud física y psicológica y fomentan, ¿no?, la ansiedad y la depresión, entre otros. Hay exceso de futuro y de pasado. La pandemia cumple, ¿no?, todos los requisitos, ¿no?, para estresarnos más de la cuenta. Se trata de una situación traumática, es global, no hay cura a corto plazo, ¿no? Hay muertes, duelos, dificultades laborales y cambios de organización y rutinas. Y el ser humano y su obsesión por el control para garantizar, ¿no?, toda esta seguridad tiene que aprender ahora a moverse en el terreno de la incertidumbre, ¿no? Al cerebro pues no le gustan los cambios, y si son por algo negativo, no buscados o sorpresivos, pues menos. En realidad, en este caso hay una amenaza real, y al ser sostenida en el tiempo y no un hecho puntual de poca duración, pues el impacto y el desgaste es mayor. Pero fusionarnos, ¿no?, pues a todos estos pensamientos y emociones que alimentan, ¿no?, al estrés no va a dar solución, y sabemos que la clave no es tanto el suceso en sí, sino la forma, ¿no?, que tenemos de relacionarnos con ello. Es importante pues que sepamos, ¿no?, que reaccionamos del mismo modo que miles de años atrás en las cavernas, cuando las amenazas eran por ciertos animales, ¿no?, y nuestra supervivencia estaba comprometida, y nos vamos a encontrar diferentes síntomas, ¿no?, síntomas físicos como dolor de cabeza, de espalda, de cuello, agotamiento muscular, emocionales, ¿no?, como irascibilidad, bueno, frustración, ansiedad, miedo, ¿no?, que influyen en el sueño y en la alimentación. Intestinales, ¿no?, diarreas, temas, bueno, estomacales, etcétera, etcétera, porque la misión es ahorrar energía, ¿no?, para la posible huida. Y fisiológicos, ¿no?, dolor en el pecho, dificultad para respirar, palpitaciones o aumento, ¿no?, de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial. Destacar que la peor versión, ¿no?, si uno no se atiende, bueno, pues el estrés crónico mata a través del suicidio, de la violencia, del ataque al corazón, del cáncer, ¿no?, y las personas se desgastan, ¿no?, sus recursos físicos y mentales se anulan, llegando a la depresión, ¿no? Y no podemos olvidarnos pues de los niños, que bueno, pues que pueden estar evidentemente mejor o peor acompañados, ¿no?, con sus padres. Bueno, llevamos muy pocos minutos, 13 minutos de sesión, y yo creo que ya es curioso porque una de las palabras que más hemos repetido es el estrés, ¿no? Y es que al final el estrés efectivamente es uno de los sentimientos que más afecta a nuestra salud física y a nuestra salud mental, y desde luego es una de las emociones que más hemos vivido durante el confinamiento, pero que también más estamos viviendo, ¿no? Porque la incertidumbre sigue ahí, la crisis sanitaria, la crisis económica, pues nos siguen sometiendo a unos niveles de estrés muy importantes. Yolanda, has avanzado mucho en tu anterior pregunta, pero justo te tenía una pregunta preparada a este respecto. No sé si quieres contar de alguna manera, porque te quería preguntar
pues qué papel tiene el estrés precisamente y concretamente en la época en la que estamos viviendo ahora mismo. Sí, como comentaba, ¿no? Yo creo que es importante que nos demos cuenta que el confinamiento, ¿no?, y el aislamiento pues, va a influir de una forma diferente, ¿no?, a las personas dependiendo de sus circunstancias y su duración. Evidentemente está ese efecto positivo, ¿no?, de protección y de conectar pues, con lo que uno tiene que estar haciendo, y que al principio pues, pudo ser, ¿no?, pudo vivirse pues, como un parón, un descanso, una oportunidad para organizar vidas y reconectar pues, con la familia y para hacer cosas pendientes, ¿no?, que la vida pues, estresante, ¿no?, la falta de tiempo no permitía. Pero que, bueno, que conforme las semanas van pasando, pues evidentemente pasa ese efecto, ¿no?, novedoso, dependiendo de la personalidad, de la fortaleza mental, pues de crear rutinas, de autocuidado, de no infoxicación, que hemos sido muy pesados, ¿no?, los psicólogos, referente que está bien, ¿no?, estar informado, pero no hay que sobreinformarse porque el cerebro un poquito se colapsa, el que haya habido no actividad física, ese contacto social virtual, el tipo de trabajo, ¿no?, si se ha perdido o no se ha perdido, tener hijos, las edades, el teletrabajo con los niños, ¿no?, demandas de personas mayores, que haya personas, bueno, pues que estén a cargo con necesidades especiales, vivir solo o en pareja, el estado de esa relación, el tamaño de la casa, vivir pues en la misma ciudad, aunque no nos pudiéramos ver, ¿no?, pero el hecho de cercanía. Yo he tenido contacto, ¿no?, con personas que viven en el extranjero y bueno, pues lo han pasado realmente mal, ¿no? Esta idea de, yo antes pensaba que en 5 horas estaba en casa de mis padres o de mi familia y ahora no poderlo hacer, ¿no? Totalmente. Y todo esto hace, pues, evidentemente que aumente ese estrés, que aumente la ansiedad y que, como comentaba Nel, ¿no?, en su primera intervención, pues ese brote, ¿no?, también de trastornos o que se acucien, ¿no?, pues más todos esos síntomas, depresión, hipocondrias, ¿no?, y bueno, trastornos obsesivos compulsivos también, ¿no?, que ahora tenemos muchas personas, ¿no?, con esta idea de, ¿ves?, ya hacía yo bien lavándome las manos tanto, ¿no?, por ejemplo. Entonces, bueno, trastornos de la alimentación, del sueño, aumento de sustancias, de pornografía, de apuestas, y todo esto, ¿no?, es un sistema muy activado y muy estresado, ¿no?, como te comentaba, Marta. Muchísimas gracias, Yolanda. Bueno, se nota que os apasiona, ¿verdad?, este tema, y da gusto escucharos hablar. Belén, queríamos preguntarte si a nivel del estudio tienes también algún dato con el que nos puedas completar en este punto. Preguntábamos a Yolanda, pues, si tiene qué papel no tiene el estrés en esta época que estamos viviendo, que se desprende del estudio de salud y estilo de vida de Aegon. Bueno, pues por completar un poco lo que ya han comentado Nel y Yolanda, pues en el estudio nos indican que de 9 de cada 10 españoles declara haber sufrido estrés en los últimos 12 meses. Y el principal motivo está ligado al COVID-19. Un 45% nos indican que les generaba estrés el miedo al contagio o a contagiárselo a sus familiares o seres queridos. Y un 36% pues nos indicaba que le generaba estrés el hecho de estar confinado en su casa. Las principales consultas que se derivan, tal como ya nos han indicado Yolanda, son consultas relacionadas con esta situación, que tienen relación con problemas del sueño, con ansiedad, y han aumentado de una forma significativa si comparamos estos datos con los del estudio del año pasado. También se han producido otros problemas como consecuencia del estrés, que es el incremento de la irritabilidad o de la ira, o pues comer más, lo cual, bueno, pues ha generado un aumento de peso que nos indican pues también derivado de esta situación de estrés y de ansiedad. Muchas gracias, Belén. Estamos viendo que están entrando ya las primeras preguntas. Muchísimas gracias a todos por ir dejando las preguntas. Recordaros que las vamos a contestar al final de la sesión, ¿vale? En un ratito ya empezamos a contestar vuestras preguntas. Entramos con el siguiente bloque. Como os decía, tenemos 3 bloques de contenido. Entramos con el tercer bloque de contenidos porque hay una información también muy interesante que se desprende de este tercer estudio de salud y estilo de vida que estamos presentando, y tiene que ver con la digitalización en el cuidado de nuestra salud. Concretamente, creo que todos somos bastante conscientes de que este 2020 la telemedicina ha experimentado pues un auténtico boom. 1 de cada 3 encuestados dicen haber hecho uso de la telemedicina durante estos últimos meses, y de ellos en torno al 70% reconocen que este servicio les ha resultado pues útil o muy útil. En este punto, Belén, si te parece, también vamos contigo, como directora de salud de Aegon. ¿Cómo ves que ayude realmente la telemedicina en un momento como el actual?
Gracias, Marta. Pues a ver, si atendemos al tercer estudio de vida y salud de Aegon, pues lo que se deriva es que la telemedicina cada vez se usa y nos la demandan más. 1 de cada 3 personas afirma haber utilizado la telemedicina durante la pandemia y tal como nos has indicado tú, 7 de cada 10 usuarios declaran que les ha sido muy o algo útil. La telemedicina fundamentalmente la hemos utilizado para consultas de medicina general o de médico de cabecera, así nos lo indican un 73% de los usuarios y un 15% nos indican que les ha resultado de mucha utilidad para realizar consultas sobre el COVID, sintomatología, tratamientos, etcétera. Cada vez los asegurados nos demandan más también la inclusión de especialidades dentro de la opción de telemedicina y de las especialidades más demandadas son dermatología y pediatría, que nos indican un 7% de los encuestados que la han utilizado durante la pandemia, digestivo y ginecología un 6% y asistencia psicológica un 5%. Para nosotros en Aegon consideramos que la telemedicina es un servicio fundamental que nos permite estar cerca de nuestros asegurados y de sus familias para poder velar por su salud. Nosotros durante el periodo de confinamiento hemos implantado esta opción en Aegon y hemos dado la opción a todos nuestros asegurados de que pudieran acceder de forma gratuita a una app que es Aegon Telemedicina para que pudieran, bien sea a través de videollamada o a través de chat, pues realizar sus consultas médicas. Desde que hemos implantado esta medida en el mes de abril hemos recibido ya más de 1.800 consultas a profesionales médicos, con lo cual la verdad que entendemos que es un éxito que nos permite estar cerca de nuestros asegurados y que nos ayuda también un poco en esta situación actual en la que estamos a mantener un poco esa distancia social. Nel, ¿te gustaría añadir algo más a este respecto? Estábamos preguntando sobre la telemedicina, cómo nos puede ayudar en un momento como el actual. Pues yo creo que la tecnología siempre es bienvenida y que debe ser utilizada adecuadamente, porque la telemedicina está muy bien a la hora de hacer una consulta, hacer un seguimiento, preguntar a tu médico de cabecera o a tu psiquiatra por una dosis de un medicamento que estás tomando. Pero yo creo que la telemedicina debe de estar ahí como una ayuda y como parte del progreso, pero creo que en una medicina humanizada, el paciente debe de estar siempre centrado en el proceso y desde luego debe de ser, no debe sustituir jamás al vis-a-vis entre el profesional y el paciente. No digo que sea siempre, se debe utilizar, creemos, para más cosas que para lo que se está utilizando, pero que siempre sean las personas las que estén en el centro y el vis-a-vis entre verse la cara entre el profesional y la persona que demanda la ayuda es fundamental. Claro. Hablas, Nel, de la sustitución y efectivamente lo que hemos vivido en los últimos meses ha sido casi una sustitución obligatoria, ¿no? Porque la prevención, el distanciamiento social obviamente pues ha hecho que seamos muchos los que hubiésemos dejado de asistir presencialmente al médico y tener que recurrir a estos otros recursos. Hemos hecho esta pregunta también en el estudio de salud de vida de Aegon y se desprende pues que más del 50% efectivamente han dejado de acudir de manera presencial al médico pues por protegerse, ¿no? Por estos motivos. Muy en relación a lo que estabas contando, Nel, y ya conocemos tu opinión, me gustaría también conocer la de Yolanda a este respecto, porque también tenía yo apuntada una pregunta que me parecía muy interesante, que tiene que ver con el hecho de si esa falta de contacto humano con el especialista y con el médico nos puede afectar de algún modo, ¿no? Como pacientes. Si... Bueno, Marta, somos seres sociales, ¿no? Y necesitamos el contacto, la cercanía, la mirada, la voz y más cuando dependemos, ¿no? de personas para el diagnóstico o la cura de una enfermedad o dolencias, ¿no? que comprometen la salud o la vida. Son los momentos de mayor vulnerabilidad y la confianza la hemos aprendido y está grabada en nuestra mente en las distancias cortas, ¿no? Ver a la persona, el cara a cara, pues nos aporta esa seguridad y esa confianza, pero ahora, bueno, pues tenemos este nuevo reto, voluntario o no, según las circunstancias, que es, una vez más, ¿no? Pues usar la tecnología en los ámbitos sanitarios, sobre todo en el confinamiento, pues bueno, pues los teléfonos, ¿no? colapsados en centros sanitarios, visitas mínimas autorizadas. En otros, gracias a la tecnología y la modernización de empresas, pues el sistema se ha podido ofrecer en parte este servicio online de telemedicina, videollamada, apps, etcétera, que no era algo nuevo, pero sí que se ha visto incrementado, ¿no? dadas las circunstancias. No todo el mundo, sobre todo por edad, ¿no? se adapta de igual a estas opciones. De hecho, también hay personas
pues como decíamos, ¿no? Han dejado de asistir por falta de medios informáticos o no saber relacionarse con la tecnología, barrera que evidentemente pues las nuevas generaciones pues irá desapareciendo y bueno, y el estudio de Aegon lo corrobora, ¿no? Vemos que alrededor del 65% de los españoles deja de lado esas visitas, esos chequeos preventivos, ¿no? Tenemos que ser conscientes que el miedo al contagio en un centro de salud, al hospital, pues ha hecho que, bueno, pues poner, ¿no?, ciertas visitas aunque fueran urgentes. Y hay perfiles, ¿no?, pues más inseguros, más hipocondríacos, que no pueden fiarse, ¿no?, pues de esa visita telemática y por otro lado, ya sabemos, conectamos con lo mal que se relaciona el cerebro, ¿no?, con las prohibiciones, con el no, que basta que prohíban el modo presencial para que aumente la sintomatología, el estrés, ¿no?, y no sentirse pues atendido, protegido. Así que, bueno, ahora también hay una oportunidad para educar en el uso. Yo veo en esto una gran oportunidad y dar un servicio para generar confianza, conexión, calidez, que el usuario y que ciertas visitas, ¿no?, sobre todo las iniciales, se conviertan en una oportunidad y en un mayor despliegue, ¿no?, de la telemedicina. Un aumento de este tipo de servicio para mí no implica, ¿no?, la anulación total, ¿no?, porque ciertos servicios van a requerir sí o sí un mínimo de asistencia presencial, u otros por la propia especialidad, ¿no? En ciertas visitas, no sé, ginecológicas, oftalmológicas, ¿no? Pero sí esas visitas iniciales para derivar. Quizás se pueda hablar de cambios y de compatibilizar presencial y online, como ocurre con la psicología, ¿no? Doy fe de ello, pues el contacto humano, el vínculo, también el desarrollo a través de las pantallas, y es clave trabajar las habilidades de comunicación, ¿no?, para no estresar al paciente. Y la tecnología pues nos puede hacer la vida mucho más fácil, pero no olvidemos que detrás hay personas por ambos lados. Totalmente de acuerdo. Además, hablabas de la tecnología en general. Estamos hablando de la telemedicina, pero antes de la telemedicina ya se lleva detectando una tendencia en los últimos años, que la realidad es que son muchas las personas que acuden pues a otros lugares, ¿no? Internet, redes sociales, precisamente para autodiagnosticarse cuando tienen algún tipo de síntoma. Esa es una de las preguntas que suele estar bastante constante en todos los 3 estudios de salud que hemos realizado hasta el momento y que este año obviamente no la hemos tampoco obviado, y es preguntar precisamente a la gente si utilizaban este tipo de herramientas, y sí, más de la mitad nos han contestado de nuevo que sí recurren a redes sociales e internet para ese autodiagnóstico. Nel, aquí la pregunta es, ¿son las redes sociales, es internet, un amigo o un enemigo en la gestión del cuidado de nuestra salud? Efectivamente, yo creo que todas las personas que estamos aquí, todas las personas recurren a ver información en Internet, pero hay que avisar. Debemos de saber que el diagnóstico, el seguimiento de los síntomas debe de estar hecho siempre por un o una profesional, porque nosotros podemos confundir esos síntomas. Desde luego existe una tendencia, y mucho más ahora en estos tiempos, de decir qué me está pasando, buscar información que puede ser útil, pero casi seguro que va a estar mal aplicada. Me gustaría destacar aquí algo que también dijo Yolanda. Hay que tener en cuenta, con esta brecha digital, imaginar la cantidad de gente de edad, la gente mayor que entra en tristeza, que se ve sola y que no tiene posibilidad de hacer una consulta mínima, aunque fuera a leer en Internet. No tendría ninguna consecuencia. Se podría utilizar también para tener una información, o por lo menos pensar que estoy haciendo algo. Por eso hay que tener en cuenta que la tecnología, como dije antes, debe estar al servicio de la persona. Quiero destacar que esta tecnología es bastante inútil hoy por hoy para la gente mayor, que a lo mejor podría combatir su soledad con un poquitín de información, un poquitín de compañía. Y sobre todo quiero también decir que Internet puede ser también un grandioso enemigo, porque en tu privacidad puedes acceder. Hay que tener en cuenta que en estos momentos de confinamiento de la COVID, la cantidad, nombró antes Yolanda, la cantidad de adicción a la pornografía, al juego online, a la cantidad de cosas que se nos escapan, y que eso supone un grave síntoma de pinchar en la salud mental. Por eso hay que tener en cuenta la parte positiva, a por ella, y la parte negativa no descuidarla.
Muchísimas gracias, Nel. Efectivamente, estamos hablando del impacto, ¿no?, de toda esta situación en las personas en general, pero desde luego los grupos de edad con mayor edad, nuestros mayores, están siendo unos de los más afectados, ¿no?, con todo lo que estamos viviendo. Es importante destacarlo. Antes hablábamos de los niños, también las personas más mayores lo están pasando especialmente mal con todo esto. Belén, no sé si quieres aportar también algún dato más que se pueda desprender del estudio en ese sentido. Pues sí, a ver, en este sentido, pues comentar que del estudio se desprende y es llamativo que el 53% de las personas reconoce utilizar buscadores de Internet o redes sociales para autodiagnosticarse, y un 22% de ellos da credibilidad a la información que ahí localizan. Lo que fundamentalmente utilizan, así nos lo indica un 47% de los encuestados, son los buscadores, y un 6% de los encuestados indican que utilizan redes sociales, tipo Instagram, YouTube, etc. Nos resulta preocupante, en cambio, la correlación que se produce entre la automedicación y la consulta de información o de búsqueda de información de enfermedades en Internet. Un 62% de las personas que se automedican buscan información en Internet sobre las patologías, y la mitad de ellos le dan credibilidad a esta información. Entonces, por recalcar un poco lo que decía Nel, que estoy totalmente de acuerdo con lo que estaba comentando, pues o sea, Internet es un amigo, pero hay que tener cuidado, ¿no? Y es muy importante educar y formar a las personas en las consultas de Internet, y ante el menor síntoma siempre acudir a un profesional médico para que nos evalúe, nos realice las pruebas diagnósticas que correspondan y nos prescriba la medicación a tomar, no automedicarnos nosotros en nuestra casa. Perfecto, Belén, muchísimas gracias. Pues pasamos ya al último bloque de contenidos, y en esta última parte os vamos a pedir consejos claves para mejorar nuestra salud y nuestro bienestar emocional. Y recupero el dato que os lanzaba al principio, y es que el 60% de los españoles reconocen descuidar su bienestar psicológico, su salud emocional. Yolanda, en este punto, ¿qué factores influyen en la salud emocional? Bueno, la salud emocional es la gran olvidada, ¿no? No nos enseñaron a relacionarnos, ¿no?, con el mundo interno, más bien a disimular, a esconder, a taponar en la mayoría de las familias, y se hace imprescindible, ¿no?, trabajar pues en la psicoeducación de estos aspectos desde todos los ámbitos, ¿no?, educativos, sanitarios, laborales, familiares, si queremos entre todos mejorar esta salud emocional. La salud mental es el estado de equilibrio, ¿no?, que incluye pues, el bienestar emocional, el psíquico, el social, e influye en cómo, bueno, pues, en cómo pensamos, sentimos y actuamos las personas, ¿no?, ante las situaciones y los desafíos de la vida. Esto es la base para el bienestar y el buen funcionamiento de una persona consigo mismo y con los demás. Aporta calidad a la cantidad de nuestra vida, y de poco sirve vivir muchos años por salud física si la emocional está deteriorada, ¿no? Sin olvidar que mente y cuerpo están relacionados y que la falta de salud emocional va a afectar a la salud física. La salud emocional es un factor de protección frente al estrés, la ansiedad, la depresión, el insomnio y la relación con la comida y un largo etcétera, ¿no? Tenemos que aprender a relacionarnos con las emociones, con los pensamientos, con la experiencia interna, para entrenar mi propia resiliencia, que es la que me va a permitir no atascarme, ¿no?, y mimetizarme pues, con los sucesos adversos, negativos e inesperados de la vida. Desarrollar esa fortaleza mental para los desafíos de la vida, ¿no?, y así no vivir permanentemente en la preocupación, en el miedo, en la desesperanza, en el monólogo interior negativo tóxico. No abandonarme, ¿no?, a esas etiquetas de yo soy así, soy negativo, no sé hacerlo de otra forma, porque para eso, ¿no?, tenemos que aumentar también los recursos, porque si analizamos evidentemente las razones por las que el 60% de la población no trabaja, ¿no?, la salud emocional, además del desconocimiento, perfiles evitativos, las defensas propias de las personas, pues hay estigma, pero también hay falta de recursos por ambas partes, ¿no? No todo el mundo, ¿no?, puede pagarse un psicólogo, no todo el mundo puede tener un seguro médico, y no se pueden esperar 2 meses a la siguiente consulta pues, con un psicólogo en la Seguridad Social, ¿no? Hay muchas formas de mejorar o de mantener nuestra salud emocional, y para eso para eso estamos, ¿no?, para enseñar a estar en la vida de otro modo y soltar otras formas, en parte heredadas de nuestro ámbito familiar y social. Vivir preocupado no es ser responsable, y tenemos un cerebro programado para la supervivencia, que le encanta chequear
todo en términos negativos de amenaza, pero también tenemos un cerebro neuroplástico y una capacidad para entrenar, en definitiva, formas, habilidades y recursos para estar en la vida, ¿no? de un modo diferente. Y esto desde chiquitines. Muchas gracias, Yolanda. Belén, ¿te gustaría añadir algo a esta pregunta? Preguntábamos por qué factores influyen en la salud emocional. Bueno, pues a ver, del estudio, tal como estaba comentando Yolanda, se desprende que el 60% de la población no trabaja su salud emocional. La positividad y la autoestima son los factores que influyen más en una buena salud emocional desde el punto de vista de las mujeres. Si lo vemos desde el punto de vista de los hombres, consideran que los factores que más influyen en una buena salud emocional es la situación laboral económica, las relaciones familiares y, por ejemplo, pues también las relaciones sociales. En relación con las diferentes generaciones, observamos que ser positivo o la autoestima son importantes para todos, pero, por ejemplo, para los baby boomers o las personas de mayor edad, cobran vital importancia las relaciones familiares y, en cambio, para las generaciones más jóvenes le dan mucha importancia para tener una buena salud emocional, pues no tener estrés o ansiedad. De este modo vemos que la salud emocional depende de nuestro entorno y del contexto que nos haya tocado vivir, y saberla cuidar, tal como ya han explicado hasta el momento tanto Yolanda como Nel, es muy importante, ¿no? Porque el descuido de la salud emocional sabemos que acaba derivando en problemas de sueño, de ansiedad, de estrés, y son problemas que finalmente acaban repercutiendo en nuestra salud física, ¿no? Y también podemos ver esta información desde el punto de vista de las comunidades autónomas, ¿no? Porque se indica que aunque solo uno de cada 4 españoles trabaja su bienestar psicológico, hay regiones donde se le da pues mayor importancia o relevancia al cuidado de la misma, como serían la Comunidad Valenciana, Canarias o Baleares. Y por otro lado, en el otro lado de la balanza, pues tendríamos a comunidades que lo tienen totalmente descuidada, como serían los riojanos, que un 77%, los aragoneses en un 73%, pues dicen no trabajar su salud emocional. Muchísimas gracias, Belén. Hablabas de la autoestima, cómo la autoestima es uno de los factores que más nos está afectando e influyendo a la hora de cuidar, ¿no?, nuestro bienestar emocional, porque muchos de los encuestados pues reconocen tener baja esa autoestima. Entonces aquí la pregunta es obligatoria. Si te parece, Nel, te la hago a ti primero, pero luego también me gustaría conocer la opinión de Yolanda. ¿Cómo podemos trabajar esa autoestima? ¿Cómo podemos mejorarla? Nel, vamos contigo. Eso es una pregunta importantísima. La autoestima no se trabaja de un día para otro, es también un estilo de vida. Hay que tener en cuenta que nadie nos educó desde críos para cuidar nuestra salud emocional, y todo eso en el proceso de maduración que tenemos en el devenir de la vida de cada persona se van acumulando a veces cosas que no tienen justificación y que dañan y conforman la autoestima del futuro para siempre. Hay que tener en cuenta que existe cantidad de violación emocional, cantidad de abuso sexual en la infancia, cantidad de abandono en la infancia, violencia infantil, violencia intrafamiliar, que todo eso acaba marcando a las personas. Yo creo que la mejor forma de trabajar la autoestima hoy en día, y igual parece un poco peculiar lo que digo, Yolanda lo dirá mejor que yo, es que ante la vida, colaborar con la vida. Si yo me enfrento a la vida según los parámetros que me exigen ahora mismo lo que dice el concepto de normalidad, pues yo ya no soy joven, ya soy una persona que tengo años, no soy el más guapo, hay cantidad de cosas que se deben de focalizar. Colaboro con la vida que tengo, intento vivir, y ahí habría, yo diría una frase un poquitín de perogrullo, pero que para mí significa mucho. Yo puedo no tener lo que quiero, pero sí puedo querer lo que tengo. Y si quiero lo que tengo, colaboro con la vida, me voy conociendo, me voy aprendiendo de mí mismo, voy transmitiendo serenidad a mi entorno, y sobre todo, por favor, quisiera que quedara claro, la autoestima se cuida eliminando de la propia vida sentimiento de culpabilidad. Nadie es culpable de tener sobrepeso, ni nadie es culpable de no tener los ojos verdes y de ser multimillonario. Nadie es culpable, es otra cosa, la culpabilidad fuera. Vamos a crear nuestra propia vida en armonía con nosotros mismos hasta donde podamos. Aquello que pase por nuestra forma de entender y por nuestra forma de sentir. El eje que pasa entre nuestra cabeza y nuestro corazón. No hay más, colaborar con la vida. Muchísimas gracias, Nel. Yolanda.
Bueno, la autoestima, ¿no? ¿Qué amor propio me tengo? Cuanto más alejado esté mi yo real de mi yo ideal, peor me voy a sentir y esto va a influir, ¿no?, en la forma de pensar y de actuar. Y sigue relacionándose demasiado con el físico, la autoestima, ¿no?, sin dar valor a muchísimos otros temas y valores. Necesitamos una buena autoestima porque es nuestro seguro para la vida, para conseguir lo que nos proponemos, para poder tener seguridad y confianza, para enfrentarnos a las dificultades, ¿no?, y tolerar fracasos y frustraciones, para que las relaciones no sean tóxicas, ¿no?, en ninguna de las dos direcciones, o para no traducir los éxitos de los demás como que yo soy menos, ¿no? Y aunque nuestros padres, ¿no?, pues tienen mucho que ver con la forma en que nos transmitieron el valor que tenemos a veces como personas, pues nunca es tarde para trabajar la autoestima, ¿no? Me ha gustado mucho esta idea de Enel, ¿no?, de vida, ¿no?, algo de desarrollo de vida y desarrollar, ¿no?, habilidades y contar con recursos que la fortalezcan y que permitan desenvolverme en la vida, ¿no?, desde niños hasta que seamos adultos. Yo quiero transmitir pues 5 puntos, ¿no? Tenemos que tener presentes, no un día, sino presentes a lo largo de nuestra vida, la lista de nuestras fortalezas, ¿no?, de nuestros logros y qué lo he hecho posible, buscando atribuciones internas, ¿no?, no siempre diciendo como que es la suerte, ¿no?, la que ha provocado eso. Entrenar más esa mirada pues de orgullo, ¿no?, a lo conseguido, que la mirada ansiosa de lo que me queda o de lo que no se ha conseguido. Por otro lado, tenemos que aprender a hablarnos bonito, ¿no?, para sumar y dejar de machacarnos, ¿no? No podemos ser nuestro mayor crítico, aprender a tratarse, ¿no?, como lo harías con una persona que quieres. Hay que aprender a quererse, es un idioma, trabajar frases y palabras, ¿no?, que me voy a decir, y en vez de ese, pues seguro que me va a salir mal, ¿no?, pues bueno, pues voy a hacer todo lo que está en mi mano, ¿no?, lo que es posible para mí. Por otro lado, pues aprender a reforzarme, ¿no?, a alentarme, en vez de buscar o mendigar pues la aprobación externa, ¿no?, que proporciona pues más seguridad y más confianza en mí mismo. Hay que aprender a decir no, ¿no? Muchas veces digo que sí para quitarme la ansiedad de ese momento de decir que no, pero luego me va a venir la culpa, la ansiedad, el malestar, ¿no?, por no decirlo. Así que cuando digo que no a algo, pues tengo que fijarme también en qué estoy diciendo, o a qué estoy diciendo que sí, ¿no? A mi bienestar, a mi tiempo libre, ¿no?, a mi descanso. Y por último, pues para mí me parece muy importante, ¿no?, superar el pasado, que no es olvidarlo. Hay heridas que siguen abiertas emocionalmente, que requieren atención de profesionales, porque el tiempo por sí solo no las va a resolver. A veces se hace difícil, ¿no?, no compararse cuando hemos crecido rodeado de comparaciones y el cerebro no tiene acceso a esas nuevas formas de tratarse. Y para eso estamos, para conseguirlo, ayudar a procesar, ¿no?, también esas experiencias de un modo más adaptativo con terapias de nueva generación, ¿no?, como puede ser MDR. Muchísimas gracias, Yolanda. Vamos a entrar, ya no queda nadita, vamos a entrar ya al turno de preguntas, que ya tenemos bastantes preguntas. Muchísimas gracias a todos los que nos estáis dejando esas preguntas. Pero antes que nada, para recapitular, nos gustaría pediros un consejo, ¿vale?, a cada uno de vosotros, el consejo para mejorar nuestra salud y nuestro bienestar emocional. Lo que sí os voy a pedir son 30 segundos de respuesta, que sea un mensaje muy claro y muy conciso, porque necesitamos entrar ya en el turno de preguntas y respuestas. Pero en 30 segundos, ¿qué consejo nos daríais para mejorar nuestro bienestar emocional? Empezamos contigo, Belén. Bueno, pues el consejo que daríamos en 30 segundos, pues aprender a gestionar nuestras emociones y sentimientos, por lo que, como ya han comentado pues mis compañeros de mesa, en caso de necesitarlo, buscar ayuda a un psicólogo que nos ayude a entendernos, a conocernos y a poder solucionar pues eso, los problemas que tenemos. Muchas gracias, Yolanda. Bueno, pues yo diría trabajar, ¿no?, esas heridas emocionales pasadas que se abren en el presente, que la medicación o el tiempo no las va a curar por sí solo, todo ello para dar calidad de vida, y recordemos que mente y cuerpo están interconectados y que el bienestar emocional es necesario en cualquier etapa de nuestra vida. Muchísimas gracias, Yolanda. Anel, tu consejo. Mi consejo sería la felicidad que nos inculcaron desde siempre. Yo creo que es un cociente entre éxitos y pretensiones. Quiero invitar a las personas, a todo el mundo, a aprender a gozar de la vida, de las pequeñas cosas, y vivir de una forma cada vez más simple, gozar de la vida. Muchas gracias. No sé los demás, yo desde luego he tomado muy buena nota de todos los consejos. Muchísimas gracias. Y cerramos ya esta mesa redonda para entrar, como decía, en el turno de preguntas y respuestas. Empezamos con la primera. Laura nos escribe, nos dice: ¿podría explicar hasta qué punto está descuidada la salud mental y qué podríamos hacer para dar respuesta a este aumento de problemas mentales que está originando la COVID? Nel, si te parece.
Sí, lo dijo también antes Yolanda, es imprescindible que la salud mental sea una prioridad en la agenda política. Es imprescindible que se dote de recursos económicos y de recursos humanos suficientes desde la atención en salud familiar, medicina familiar, hasta la atención especializada. Y desde luego este país nuestro, por decir un dato solamente, en Europa hay 18 psicólogos por cada 100.000 habitantes, en España hay 4. Es imprescindible que se dote a la sanidad pública de la atención terapéutica necesaria para atender adecuadamente al bienestar de la población. Insisto, recursos humanos y recursos económicos. Prioridad política. Muchas gracias, Nel. Laura también nos pregunta, bueno, esta pregunta era muy esperada, ¿no? Seguro que tenía que salir. ¿Cómo nos puede afectar psicológicamente un segundo confinamiento por casos familiares o las medidas restrictivas que se están imponiendo en distintas ciudades de España? ¿El impacto después de haber pasado ya un primer confinamiento tiene particularidades? Yolanda, si te parece contestarnos esta pregunta. Sí, bueno, yo creo que un primer confinamiento nos puede ayudar a haber entrenado esa resiliencia y haber descubierto también pues, recursos o habilidades que creía desconocidos, ¿no? Si nos llegan a decir hace un año que íbamos a estar no sé cuántos meses confinados, todo el mundo se hubiera llevado las manos a la cabeza, pero la realidad es que hay personas que ante una situación traumática, porque no olvidemos que esto es una situación traumática, una herida emocional a nivel global, las personas también hay crecimiento postraumático, ¿de acuerdo? Entonces, evidentemente puede haber perfiles, como hemos dicho, según su resiliencia, sus circunstancias, ¿no? Laborales, personales. También sabemos que a raíz del confinamiento también han aumentado las separaciones, ¿no? Por ejemplo, entonces, quiero decir, dependiendo un poquito de qué nos haya servido, ¿no? O nuestra fortaleza mental, nuestra resiliencia, que con una parte se nace, pero con otra se va haciendo, pues, bueno, vamos a poder responder o reaccionar a este confinamiento o a un nuevo confinamiento de una nueva forma, ¿no? Evidentemente, claro que va a haber personas que están tocaditas ya emocionalmente, que quizá no han acudido, ¿no? Bueno, pues a reparar, ¿no? Esa circunstancia que evidentemente van a ser, bueno, pues una situación más complicada. Tenemos otra pregunta, en este caso de un anónimo. Nel, como presidente de la Confederación Española de Salud Mental, creo que te la voy a dirigir a ti, si te parece. La pregunta es, ¿por qué creéis que las autoridades políticas y sanitarias hablan tanto de salud física en la época del COVID y no vemos tanta promoción de la salud emocional o mental? ¿No están anteponiendo una sobre otra? Efectivamente, a la salud mental, la atención a la salud emocional, al bienestar de la población, nunca fue considerado, nunca. La salud mental siempre fue la cenicienta de la salud en general y resulta que ahora va a tener un protagonismo extraordinario porque la salud mental se va a demostrar que no hay salud sin salud mental. Y si no se invierte adecuadamente para atender las necesidades de la población, esto va a eclosionar en forma de una catástrofe. Por ejemplo, la parte más notoria va a ser la cantidad de miseria, de dolor que va a originar el desempleo, los desahucios. ¿Y qué decimos del suicidio? Nosotros apreciamos en nuestra red un aumento de la tendencia suicida. Por ejemplo, los datos del Hospital Gómez Ulla de hace 15 días decía que los ingresos en la unidad de agudos del hospital habían pasado a ser el 25% por intentos de suicidio. O sea, que el suicidio es el que es la lacra. El segundo, que vamos a quitar la COVID, que es coyuntural, esperemos, pasaría a ser el primer problema de salud pública de Occidente y España también. ¿Qué va a pasar? Que si no se hace adecuadamente, todo eso eclosionará y va a ser la tragedia, va a ser de proporciones extraordinarias. Eso es lo que hay que hacer. Concienciación muy importante. Muchas gracias, Nel. María nos pregunta si, bueno, habéis hablado de los síntomas del estrés, ¿cuál es el que más repercute en la salud? Yolanda. Bueno, todo lo relacionado, ¿verdad?, a nivel cardíaco, porque es un poco nuestro motor, pues sería la afección mayor, ¿eh? No olvidemos también, evidentemente, todo lo relacionado con el ámbito digestivo, ¿no? Explicaba, ¿verdad?, que el cerebro está programado para la supervivencia
y que reacciona, ¿verdad?, en este momento pues de la misma manera que podía estar reaccionando hace miles de años, y que tenemos terminaciones nerviosas también en nuestro aparato digestivo y bueno, y que muchas dolencias, ¿no?, digestivas relacionadas con la parálisis, ¿verdad?, de todo ese tracto digestivo, pues traen muchísimas complicaciones, evidentemente. Perfecto. Tenemos una pregunta para Belén. ¿Cómo está influyendo el teletrabajo en la salud mental de los españoles, Belén? Bueno, pues es uno de los aspectos que evaluamos en el estudio de salud, que es el sentimiento que experimentamos cuando estamos pues, durante un tiempo prolongado fuera de nuestras rutinas habituales y que genera un poco de aislamiento social. Y esto, pues, hemos tenido un teletrabajo que nos ha venido como un poco autoimpuesto, no ha sido elegido por las personas. Del estudio se deriva que hay un 34% de los encuestados que afirma sentirse más feliz y en paz consigo mismo, pues por tener la opción de poder teletrabajar. Otro porcentaje superior al 30% también nos indican que les ha permitido, ¿no?, pues esto que deseamos y anhelamos todos, ¿no?, pues compatibilizar mucho mejor la vida laboral y profesional. Pero llama la atención de que más de un 20% de las personas nos indica que les ha generado estrés salir de sus rutinas habituales, y otro porcentaje que han experimentado con mayor frecuencia sensaciones de tristeza, de decaimiento. Entonces, bueno, es como un poco la cara y la cruz, ¿no?, del teletrabajo. Eso sin hablar, pues eso, de los cambios que ha supuesto el hecho de convivir todos en una casa, de tener a nuestros hijos y nuestras familias, pues todos en el mismo sitio y en el mismo ámbito. Muchas gracias, Belén. Tenemos dos preguntas más. La primera de ellas la vamos a dirigir a Yolanda. Teniendo en cuenta los efectos psicológicos del confinamiento en la salud mental, ¿cuáles serían los 3 o 4 efectos psicológicos que más se van a dar en un segundo confinamiento? ¿Por qué y cómo combatirlo? Bueno, pues yo creo que la estrella sería la ansiedad, ¿no?, los problemas de sueño y luego los problemas también de alimentación y todo lo relacionado con la tecnología. ¿De acuerdo? Estos serían un poquito los caballos de batalla en las circunstancias diarias de un nuevo confinamiento. Yo creo que tenemos que responsabilizarnos de nuestra propia salud y bueno, para la ansiedad, pues, por ejemplo, tenemos estrategias de regulación, mindfulness, todo lo relacionado con las respiraciones, que lo difundimos de forma gratuita y que pueden encontrar en nuestros perfiles, en Internet. En el confinamiento ha habido muchísimos perfiles, ¿no?, también relacionados con el tema de mindfulness, porque hay que entrenar a una mente para estar más en el presente y menos en el pasado y en el futuro, ¿no? Todo lo relacionado con la alimentación, si nosotros gestionamos mejor nuestro mundo interno, pensamientos y emociones, no vamos a reaccionar de esa forma compulsiva y vamos a ir a la nevera, ¿no? Sabemos que, bueno, cocinar en el confinamiento había sido una de las bueno, pues rutinas, ¿no?, acciones que se podían llevar a cabo, que había subido pues el consumo, ¿verdad?, de harinas, bueno, pues todo mucho bollería con la función, ¿no?, que tiene en nuestra historia, ¿verdad?, de calmar también emociones a través del azúcar y de la comida. ¿Qué diría también? Pues todo el tema de la infoxicación. Entiendo que tenemos que estar informados, pero no sobreinformados. Tenemos que limitar la información a un momento puntual del día y que no sea durante la noche, porque el cerebro, ¿no?, se va cargado para la noche, evidentemente, para dormir. Y limitación del tema de la tecnología, niños y adultos, es decir, el móvil, el ordenador no puede ser pues como nuestra niñera, ¿no?, digital de niños y adultos, ¿no?, porque si no al final estamos proyectando todo nuestro mundo interior en el evitar, en el despistar, y cuanto más estoy fuera de mí, menos voy a poder regular, ¿no?, mi mundo interno. Muchas gracias, Yolanda. Nel, te dedicamos la última pregunta, si te parece. Belén, de la agencia EFE, nos pregunta: ¿tienen el porcentaje de personas que han sufrido un trastorno mental a raíz del confinamiento o el de las personas que lo han agudizado a raíz de la primera ola? ¿Tenemos el dato, Nel? Nosotros no tenemos datos, pero sí tenemos la experiencia recogida en todo nuestro movimiento asociativo con sus 307 asociaciones en toda España. Los testimonios son que efectivamente existe un aumento real de un agravamiento de las dolencias. Por ejemplo, ya que me tengo que quedar en casa, me quedo en la cama. La depresión, mucha gente que la falta de movilidad, la falta de posibilidad de relacionarse, pero lo más preocupante no es aquello que es un poco más de lo mismo, solamente porque afecta a poca gente.
como dijo también antes tú misma dijiste, el tema de los TOC y demás, afecta a poca gente relativamente. Es más importante, creo, poner encima de la mesa el grave deterioro de la salud mental de la población, lo que estamos viendo y lo que vendrá, porque hay que tener en cuenta que esta pandemia va a traer una brutal crisis económica que ya se está notando. Yo, por ejemplo, sé que el taxista con el que yo hablo habitualmente está recaudando el 30% de lo que recaudaba. Los autónomos no pueden pagar, no van a poder pagar ni siquiera su cuota. La tienda del barrio pequeña tiene los ingresos idénticos. La gente se retrae. La crisis económica va a ser un auténtico debacle, porque el bienestar también se mide por la capacidad de participar en la economía, por supuesto, de consumir, porque es el mundo en el que vivimos, de consumir todo. Y si tienes ese consuelo, también puedes pensar que estás salvado. Equivocadamente puedes pensar que estás salvado, pero hay que tener en cuenta que lo grave para la salud mental y para el bienestar está por llegar. Muchas gracias, Nel. Esta respuesta, madre mía, yo estaría aquí, si tuviéramos tiempo, haciéndote muchísimas más preguntas, la verdad. Desde luego genera inquietud, pero tenemos, el mensaje que nos tenemos que llevar es que tenemos que cuidarnos y utilizar la salud mental, reinterpretarla, como decía Yolanda, para hacernos más fuertes, ¿no? Y asociar el poder que tenemos ahí en nuestras cabecitas. Tenemos que trabajarlo. Vamos a cerrar entonces este turno de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias a todos los que habéis preguntado. Muchísimas gracias también a vosotros, a nuestros asistentes y a nuestros ponentes. Ha sido un verdadero lujo poder tener esta sesión con vosotros. A mí se me ha pasado súper rápida. Llevamos ya más de 50 minutos, ¿vale?, de charla. Entonces, aquí simplemente comentaros que al finalizar este evento pues tendremos el placer de poder enviaros el estudio, las conclusiones. También creo que os enviaremos esta mesa redonda grabada para que podáis repasarla. Y, por supuesto, si una vez con el estudio en mano o al volver a revisar toda esta información de la mesa redonda os surgen preguntas, deciros que quedamos a vuestra entera disposición. En el correo electrónico que veis en vuestra pantalla podéis enviarnos las preguntas que necesitéis a aegon.comunicacion@aegon.es. También podréis visitar para más información el área de prensa en la web de aegon.es, ¿vale? Quedamos a vuestra disposición. Y nada más que decir. Muchísimas gracias, Belén, Yolanda, Nel. De verdad, un placer. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Espero que también lo hayáis disfrutado. Claro que sí. Mucho, la verdad que sí, un placer haber estado con todos vosotros. Igualmente. Igualmente. Gracias.